Annyeonghaseyo, yo soy Liyun. Yo soy Jisun. Y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Cafecito con Lizun. No, hombre. Ya iba a decir eso. Eso, no, hombre. Recuerden que esa es la frase. La frase. A ver, el episodio pasado les dimos un spoiler. O sea, les dimos el super spoiler, porque para empezar el primero fue que iba a ser un episodio especial. Así es. Y el segundo fue que todo ese episodio era el spoiler. Exacto. Literalmente el episodio era el spoiler. Ajá. Entonces, y habíamos dicho que para los fans, así de Super Hueso Colorado, iban a saber por qué este episodio es especial. Exactamente. O sea, a ver, nuestro podcast se inauguró en un 18 de mayo. Así es. Otro spoiler para el siguiente. Es que también este episodio va a estar lleno de spoilers. Ya saben, lo de siempre. Lo de siempre. Pero sí, ubiquen bien la fecha. 18. 18. El día 18, es importante. Ese. 18 de mayo es oficialmente el primer aniversario. Aplausos, aplaudan por favor. Venga, Gente en el estudio. Y punto número 2. Y también porque es especial. A ver, no sé si recuerdan que en los últimos episodios, me parece que a partir de el que subimos de los Óscares, que yo puse una leyenda. Hace como 3 episodios, ¿no? Ajá, pero no me acuerdo si lo puse al inicio o al final. Se puso una leyenda en la que se explicaba lo de el equipo de Cafecito con Lizun. Y mucha gente piensa que el equipo solamente somos Jisun y yo. Cosa que no es así, porque hay más gente detrás. Sí. Y esa gente es el especial de este episodio. Así es. Y la empresa... Es que aquí tenemos empresa. Es que aquí tenemos empresa colaboración con Team One y todo, amigos. Así. Y todo, así. Sí. Así estamos de mal. Sí. El caso es que hay una empresa detrás y no es AK Entertainment. ¿Ah, no? No. ¿Cómo que no? O sea, sí, pero no. El equipo de Cafecito con Lizun tiene otro nombre. Sí. Claro. Okay. A ver, ¿y cuál es? Laika. 2018. Ojo, 18. 18, hermano. Sí, el 18. Es que ese 18 dice muchas cosas. Miren, pasan muchas cosas, pero en sí, en el equipo van a conocer a Laika completos el día de hoy. Exacto. Este es su debut. Su debut. Completo. Así que demos paso a los invitados. ¡Aplausos! Presentando a... Hola, mi nombre es Albi. Ándale. Y a nuestro anfitrión también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo me llamo Leo. ¡Bravo! Exacto. Son nuestros 2 miembros del equipo de aquí de Laika que nos ayudan y siempre nos apoyan para el pod. Entonces, por eso es un episodio especial, ya que hoy haremos el episodio con ellos. Exacto. A ver, y literalmente hay una historia detrás del por qué ellos, de por qué el nombre y de por qué todo esto, para poder englobarlo y guiarlo hacia el tema del episodio. Sí, claro. Porque, o sea, el tema del episodio no es Laika. No. O sea, no. Tiene que ver, pero no. Pero no. A ver, Laika es un grupo que literalmente surgió hace unos cuantos ayeres. Que no fue en el 2018. Pero digan que sí. Pero digan que sí. Para que encaje todo. Ajá. Sí, no fue en el 2018, pero digamos que fue un grupo de 4 locos que se hicieron amigos por una serie de sucesos que fueron encadenándose poco a poco. Así es. Para que llegáramos a este resultado. Sí, todo inició y hubo una persona en específico que fue la que detonó toda esa historia. Entonces espero que estén de ahí tomando ese hilo, porque literalmente le estoy dando la definición de lo que vamos a tratar. Así es. Y el tema de hoy es... A ver, dilo tú. Demos un spoiler. Yo doy una frase, tú das la tuya y al final decimos el tema. Va. Frase de Liyun. El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del planeta. Muy bien, eso fue súper descriptivo.
¿Y La la mía tuya? es muy similar. Dicen que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo. Yo creo que ya con Literalmente, esto ya la tienes. Sí. El episodio de hoy es el El efecto efecto mariposa. mariposa. Exactamente. Literalmente el grupo Laika surgió del efecto mariposa. Así es. Quisimos hacer este episodio lo más especial. Uno, porque es el primer aniversario. Ujú, Dos, porque ya les dijimos que había más gente detrás de este episodio. ujú. Y no nada más del episodio, sino del proyecto en general. De hecho, ellos fueron los que dieron la idea. Literalmente. Sí, literal. Y también, o sea, porque el tema está relacionado con el origen de Laika. Ya. Literalmente, o sea, con el origen de la creación, con el origen del nombre, del significado y el origen de absolutamente todo. Así es. Y la mariposa de nuestro Grupo. origen, literalmente fue Dal. Aplausos, gente. Aplausos. Ella fue la que originó exactamente, a lo mejor no el nombre Laika literalmente, pero sí al grupo. Y de ahí se han desencadenado una serie de sucesos tras sucesos random Ella que fue como el siempre Big nos Bang. pasan. Y aquí estamos. Y por fin está aquí. Y por fin estamos acá. Estamos el grupo completo. A ver, cuéntenos, ¿cómo se sienten el día de hoy? Me siento pues emocionado, me siento contento, un poquito nervioso, la verdad. No es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en un podcast. Sin embargo, pues espero sea de su agrado el estar aquí, que disfruten de esta charla. Y pues nada, así que aquí estamos. Van a haber muchos aplausos aquí. Sí, sí, con Andy hubo, con Ah, sí. ellos también, claro que Claro sí. que sí. Ok, bueno, yo me siento nerviosa también, pero también muy agradecida y muy dichosa. Mis amigas han iniciado un gran proyecto y en verdad espero en Dios que puedan impulsarlo y sobre todo que lo que encuentren y lleguen aquí, lleguen a encontrar aquí en este podcast, sirva para ustedes, para su crecimiento personal y para su vida entera. Entonces espero que todo lo que hablemos hoy no solo sea la razón del por qué Laika existe, sino que ustedes también encuentren un Laika en sus vidas. Ay, qué Ay. bonito. Aplausos. Y bueno, a ver, efecto mariposa. Es que es un tema muy amplio. O Bastante. sea, como se pueden dar cuenta, o sea, hay 4 personas acá. Cada uno de nosotros va a tomar este tema desde una postura diferente, única, que digamos que es como también relacionado con la esencia de cada uno de nosotros. Ujú. Y al final de cuentas, pues vamos a terminar dando como una conclusión del por qué el efecto mariposa influye en la vida de todo el mundo, sin importar qué, Exacto. literalmente. Entonces, básicamente esto va a estar dividido así. Va a haber un trasfondo psicológico, uno científico, uno religioso y también uno esotérico. Y pues esperemos que les guste. No hate. No hate, porfis. Escuchamos, no juzgamos. Exacto. Así es, porque literalmente al final de cuentas creo que el episodio es como muchos de los otros temas anteriores que hemos tocado, que siempre son literalmente, como dijo Dan, para un crecimiento y al final de cuentas pues cada quien da su punto de vista, Así es. como va a ser este episodio. Bueno, esperemos que lo disfruten. Va, Iniciamos. iniciamos, ahora sí. Tomamos el tiempo. Porfis, sí. A ver, pero para empezar, ¿qué es el efecto mariposa? Primero debemos de tener una definición. Se los voy a leer. Dice, recibe el nombre de efecto mariposa, un conocido efecto según el cual la existencia de una acción o situación determinada puede provocar una serie de situaciones o acciones sucesivas que terminan provocando un efecto considerable que no parece corresponderse con la situación o elemento que lo comenzó. Por ejemplo, un ejemplo claro que yo había visto es una persona que se le desamarra la agujeta. Bueno, está en la calle, se da cuenta, se agacha, se está amarrando la agujeta y atrás de esa persona viene otra persona caminando y no ve a esa persona, se tropieza y se cae. Okay. O sea, tú lo único que hiciste es amarrarte las agujetas, pero esa persona se cayó y se tropezó. Terminó en el hospital. Qué feo. Y esa persona era el piloto de un avión.
Y ese piloto de avión, pues obviamente al tener la mano lastimada, pues ya no puede realizar las acciones que tenía que hacer. Por obvias razones, el vuelo se cancela y en ese vuelo había un esposo que al día siguiente se iba a casar y no puede llegar a tiempo a su boda y deja a su esposa en el altar. No, Aparte, en ese avión también iban a tomar 2 nietos ese vuelo para alcanzar a su abuelita y despedirse de ella porque tenía una enfermedad terminal. Y era la única oportunidad que tenían para despedirse. no. Entonces, la persona ya no se casa, deja a su esposa, ellos ya no se despiden y solamente por una cuestión que es amarrarse las agujetas. Y si se dan cuenta, el resto de las situaciones que se generan después de eso no tienen absolutamente nada que ver con una agujeta. Pero de una simple y pequeña acción se desencadenan muchas más. Claro, el ejemplo que les acabo de dar es como súper caótico. Sí. Mucho. Pero también pueden surgir otro tipo de situaciones que a lo mejor no necesariamente son tan caóticas, sino que pueden ser para beneficio de la persona que lo inició todo. Por ejemplo, en nuestro caso, una invitación para un grupo de baile surge a literalmente un grupo de amigos. Exacto. O sea, pueden ser de muchas maneras, pero aquí el claro ejemplo es de una situación tan pequeña, de una situación inofensiva o insignificante, se puede generar una historia, varias historias de tiempo al mismo tiempo, y de ahí pues depende de cuál se vaya. Así es. Y puede ser caótica o puede que no. Y eso va de la mano con los puntos que tocarás a continuación. Ajá, pero a ver, el efecto mariposa tiene un autor. Bueno, primero que nada, Liyun va a empezar con la sección psicológica. Sí. A ver, la teoría del efecto mariposa surge de otra teoría que a lo mejor no se engloban una con la otra. O sea, sí, pero en su definición no tienen mucho que ver. Y es la teoría del caos. Y ambas teorías tienen un fundador, que es Ed Lorenz o Edward N. Lorenz, que él básicamente es el fundador de ambas teorías y desarrolló ideas revolucionarias sobre la energía de los fluidos y rotatorios. Y también ha hecho contribuciones en la dinámica atmosférica y la predicción meteorológica, que es básicamente como el origen de la teoría del caos, específicamente. Y gracias a sus contribuciones, como la serena personalidad y su afable humildad y su amor por la naturaleza, fue un ejemplo de convincente de qué significa ser un caballero y un erudito. Así lo ponen a él. Pero básicamente muchas es flores. fundador. Muchas flores. Muchas sí. flores para ese tipo. Exactamente. Científico, meteorólogo, funda la teoría del caos y de esa surge la teoría del efecto mariposa. Exactamente. Ahora, punto número 2. Teoría básica del origen del caos. Igual se las leo porque yo se las voy a leer porque honestamente yo no la comprendí bien. O sea, sí, pero no. Okay. Pero va a haber una persona que les va a explicar bien. Así que yo doy el pie. A ver. El efecto mariposa es una metáfora o analogía que es empleada como uno de los pilares de la llamada teoría del caos, propuesta también por Lorenz, como había comentado antes, y según la cual existen en el universo sistemas altamente sensibles a la presencia de variaciones, las cuales pueden generar resultados muy diversos, aunque limitados de manera caótica e imprevisible. El modelo principal de la teoría del caos propone que ante dos mundos o situaciones idénticas en las que únicamente existe una variable casi insignificante de lo que diferencia entre sí, con el paso del tiempo, esta pequeña diferencia puede provocar que ambos mundos se diferencien cada vez más, hasta resultar prácticamente imposible determinar que en un inicio fueron lo mismo. Son básicamente dos alternativas que fueron iguales y que debido a varias alteraciones, a pesar de que eran las mismas, llega un punto en el que son completamente diferentes. Eso fue lo que yo entendí. Ok. De nueva cuenta se los leí, es lo que entendí, pero ahorita se los van a explicar así bien para que se afiance la información. Ahora, la psique humana.
porque esto también tiene que ver. ¿Por qué? Ah, ajá. 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 Exactamente. Justamente debido a las tomas de decisiones, es como aparece también en la psique humana. Porque al final de cuentas las decisiones que se toman, es que el efecto mariposa usualmente lo ligan mucho con situaciones meteorológicas. Uh-huh. Sí tiene que ver, pero una de las mayores conclusiones que se pueden dar entre los cuatro es que al final de cuentas el efecto mariposa siempre está presente en todo. Sí. No solamente en un tema meteorológico o científico. Uh-huh. Y justamente tiene mucho que ver con la relación con la toma de decisiones que se puede llegar a tener. Una decisión, como por ejemplo el de amarrarme las agujetas, puede desencadenar más situaciones y que también se pueden implicar con mecanismos o funcionamientos dentro de la disciplina de la psicología. Uh-huh. Que es, por ejemplo, el simple hecho de un aleteo puede causar un huracán. Entonces, si yo, por ejemplo, con la cuestión de la depresión, que era un ejemplo que se ponía, que a lo mejor una persona no necesariamente puede verse mal, Ajá. o por ejemplo una simple sonrisa le puede detonar a las personas que, pues está bien, Ajá. cuando realmente detrás de esa sonrisa no necesariamente es así. O sea, la simple sonrisa puede desencadenar otros pensamientos en las demás personas que a lo mejor no eran inicialmente lo que se quería dar a entender. Eso es más con lo que se relaciona en cuanto a la psique humana y la psicología. Okay. Sobre, uno, la toma de decisiones y cómo es que se puede influenciar en cómo los demás lo perciben y cómo también uno puede llegar a percibirlo. Uh-huh. Ahora, punto número 2, la película del efecto mariposa. Hay muchos temas, muchas películas y libros que se relacionan Sí. con este tema, pero hay una en específico que es El efecto mariposa, que es una película de Eric Bres, que está protagonizada por Ashton Kutcher. ¿La Que trilogía? no sé si es una trilogía, yo sé que es una sola película. Que se divide en 3. Pues no sé si se divide en 3. Ajá. Hay que investigarle bien. Es que no la vi. Yo sé que solamente es una. Uh-huh. Que básicamente él es un estudiante de psicología que tenía en su adolescencia como un diario. Y él lo que empieza a hacer, de acuerdo a recomendaciones de su psiquiatra, porque literalmente tenía un psiquiatra, era que justamente para poder ayudarse, por así decirlo, en el tema que él tenía, era justamente leer su diario. Uh-huh. Pero descubre que el diario, al momento de leerlo, lo retrocede al pasado. Uh-huh. Es como una mezcla entre efecto mariposa y viaje en el tiempo. Uh-huh. Pero aquí su máquina de tiempo era su diario. Entonces cada que leía regresaba a ese tiempo en específico y entonces él lo que hacía era generar un cambio para que la situación que había pasado, porque usualmente los cambios que pasaban eran malos. Uh-huh. Entonces lo que él hacía era intentar buscar la forma de cambiarlos para que no se generara. Pero cuando regresaba al presente se daba cuenta de que había una alteración completamente diferente a lo que se había buscado y que si estaba mal, terminó peor. Ajá, sí. Entonces, básicamente va surgiendo en eso, Uh-huh. en cómo yo quiero alterar mi pasado, regreso a mi presente y efectivamente sí se alteró, pero no de la forma en como yo lo buscaba. Uh-huh. Entonces les digo, es como una mezcla de ciencia, literalmente es de ciencia ficción, ¿no? Sí. Entraría en ciencia ficción. Sí, es ciencia Que es ficción. una mezcla entre literalmente lo que es el efecto mariposa y el tema de los viajes en el tiempo también. Sí. Está interesante, se las recomiendo. Está medio revuelta con lo de los viajes en el tiempo, justamente. Sí, exactamente, pero básicamente va de todo eso. Y Uh-huh. todo se genera por una recomendación de un psiquiatra para que se pudiera ayudar. Ahí inició el efecto. De hecho, desde ahí, si lo analizamos bien, de hecho el efecto podría empezar desde ahí. Uh-huh. Porque la manera en cómo él quiere ayudarse es por medio del diario. Y no fue una idea de él, fue del psiquiatra. Y a partir de ahí inicia todo, se desencadena. Y de ahí ya nos vamos básicamente a yo leo, me transporta en el tiempo y ahora, si ya de por sí el efecto mariposa había empezado, entonces surge otra línea del tiempo
en la que yo la quiero alterar, y de ahí surgen más líneas del tiempo, que es cuando llego al presente y están alteradas, y vuelvo a ir a otra línea de tiempo en la que quiero regresar a ese pasado, volverlo a corregir, pero resulta que ya no se puede porque ya hubo cambios. Y si lo vuelvo a cambiar, va a haber más cambios y no necesariamente van a ser buenos para mí. Está bien revuelta la Está muy película, revuelta. véanla si Y es que pueden. literalmente así es el efecto mariposa. Sí. O sea, es como, por ejemplo, la serie de Flash, en la que literalmente se van uniendo varias líneas del tiempo, que si alteras una, se altera absolutamente todo. Por ejemplo, en una matan a Cisco. Y eso fue muy feo. Porque él era el principal, era el mejor amigo de Flash. Eso no lo podían hacer. Aprovecho el tema del podcast para poder quejarse. Es que nos mataron y eso no, amigos. También pueden comentar, amigos. Sí, bueno, ese también fue otro ejemplo. Y literalmente, justo lo que mencionan en la serie de Flash es, o lo que más le explican a él es que no cambies la línea del tiempo. Porque y justamente le ponen ese ejemplo de mataste a tu amigo. Por cambiar el tiempo. Entonces no lo vuelvas a hacer. Y básicamente cuando Flash tiene hijos es literalmente de no cambien la línea del tiempo porque puede pasar esto. Y esa es como su regla principal, porque ellos al poder correr a cierta velocidad tienen algunas, generan algunas cuestiones ahí en el tiempo y todo ese rollo. Entonces, como tienen ese superpoder, no solo de la velocidad, sino de también poder influir en la línea de tiempo. ¿No? Y las múltiples películas que tienen una inspiración en este efecto justamente, ¿no? Como las películas de Volver al Futuro. O sea, muchas series tocan también este tema como para decir, no, pues el pasado no lo tienes que alterar, porque si no, cualquier minúscula acción va a hacer que pues cambie totalmente el entorno, ¿no? En el que uno viene de origen, por decirlo así. Exacto, que justo también la de Volver al Futuro tiene también sus situaciones de efecto mariposa. Ajá. Y la gente no lo nota, nada más es como de, sí, cambian el tiempo. Pero no saben que detrás de hay una teoría que surge de un meteorólogo y que está ahí presente. Y por eso les decimos que la teoría del efecto mariposa está en todos lados. Exactamente. Ahora podemos pasar al punto científico, porque ya tratamos el tema psicológico, que sí está presente también de nueva cuenta en las tomas de decisiones. Pero ¿cómo se afecta en el tema científico? A ver. No, pues para empezar, qué bueno que me diste. Bueno, me presento, soy Leo. Una vez más. Me presento otra vez. La razón por la cual tú lo vas a decir. Ya dijiste tu nombre hace rato. No, pues la audiencia pues, apenas me está conociendo, tiene que acostumbrarse, ¿no? Por cierto, soy Leo. Por cierto, soy Leo. Pero bueno, qué bueno que mencionaste un poco de lo que era el origen de esta teoría. Tengo entendido que, bueno, si Edward Lorenz fue un meteorólogo y matemático, pues bueno, pues resulta que este científico en la década de 1950 se encargaba de estudiar o crear un sistema para predecir los cambios climáticos. Entonces, bueno, en su momento no había tanta tecnología y pues para ello pues tardó una década más para construir una computadora un poco rústica y pues poder ya predecir con varias variables digamos que estos sistemas o estas predicciones, ¿no? Del clima. Pero bueno, entonces, ¿qué se daba cuenta este científico? Bueno, que al tener ahora sí que un estudio con ciertas, digamos, ciertas cifras, si él intentaba replicar digamos, esta simulación con, digamos, una exactitud menos, o sea que, digamos, en el entorno acá científico o ingenieril o científico, hablamos de que las cifras significativas son muy importantes. Si tú redondeas un número, pues tiene un impacto muy grande. Y esto se ve pues justamente en los inicios de esta teoría. ¿Qué es a lo que me refiero yo? Bueno, en un estudio, este científico hizo digamos, ese redondeo y se dio cuenta de que todo su pronóstico cambió abruptamente. O sea, nada que ver con lo que tenía en un principio, ¿no? Y se preguntaba, ¿pero por qué surge esto? Bueno, esto es porque una condición mínima al final
con digamos, la intervención de varias variables en su campo de estudio, pues desencadenó que todos los resultados fueran muy, muy diferentes. Y bueno, para ello, pues en 1963, el profesor pues dijo, no, pues vamos a postular esto, ¿no? O sea, que pues sus resultados de esa investigación. Y bueno, a grosso modo, pues decía que el efecto mariposa es un proceso mediante el cual pues una ligera variación de las condiciones iniciales, en este caso del estudio del clima, daban a que un sistema pues terminara siendo caótico, o sea, que no se pudiera predecir los resultados. ¿Eso por qué? Porque nosotros no tenemos, bueno, en este caso él no tenía la certeza de cómo se comportarían todas las variables e incluso habían algunas que él no consideraba. Entonces, de ahí surge como que una inspiración, ¿no? A otras ramas de estudio. En esa, pues, en la matemática entra lo que es la teoría del caos, en la que, bueno, ahí lo que decían es que buscan la diferencia entre el azar y el determinismo. El azar entra cuando nosotros, digamos, tenemos un sistema que queremos predecir, ¿no? Si nosotros no conocemos todas las variables, todos aquellos factores que alteran nuestra simulación, nuestro proceso, entonces estamos, por decirlo así, afectados por lo que es el azar, cosas que nosotros no podemos controlar porque desconocemos la situación inicial del caso de estudio. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sí conocemos esas limitaciones, conocemos todo el sistema, cómo se comporta, todas las variables, factores? Entonces, ahí sí podemos predecir cómo se va a comportar el sistema. Entonces, había un matemático, físico y científico que se llamaba Jules Henry, que pues justamente daba definición de la teoría del caos, por decirlo así. Como que con todo esto, pues no, ahora sí que nosotros al tener, digamos, conocimiento de todo el entorno, cómo se va a comportar, pues entonces podemos predecir las cosas. En cambio, si no conocemos todas las variables, pues no se puede. Algo así, ¿cómo lo podríamos ejemplificar de manera sencilla? No sé si han visto esos videos en los que se supone empiezan como que unas pelotitas a ver si que siguen un recorrido y que, ok, lo hacen, digamos, la primera, segunda vuelta, todo pareciera estar en orden, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí varían la velocidad de esas pelotitas que se mueven una milésima fracción, por decirlo así. Entonces, con el tiempo se va haciendo una bifurcación, como que se va viendo que se van separando las pelotitas o se van, pues sí, volviendo como que caóticas, ¿no? Pero aquí ya. el tema... Ya sé cuáles pelotas. Sí, han de haber patrones de esos en los videos de pelotitas. sus sobrinitos o en algún, no sé, Ajá, algo de espera. El caso es que con el tiempo se va viendo que esa diferencia de velocidad va haciendo que se altere todo el dibujito y entonces será todo caótico, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que van a volver a converger, que van a volver a parecer una misma bolita. Eso es un sistema determinado, que en un principio conocemos cómo se comporta el sistema. Y entonces, sí podemos predecir cómo se va a comportar. En cambio, si nosotros intentáramos algo así en un ambiente en el que, ok, no, conoces, digamos, la velocidad de las pelotitas, pero en algunos puntos hay aceleración que pues, las afecta, ¿no? Entonces, ahí sí ya no podemos predecir cómo se va a comportar el sistema. Y es a lo que se refiere la teoría del caos. Y bueno, hay ya estaban haciendo algunas analogías de justamente cómo es que una pequeña acción va haciendo que en cascada pues, se originen cosas más grandes. Lo que pasa aquí es que en sistemas complejos, en los que nosotros pues no tenemos nada determinado de pues, cómo se va a comportar las cosas, como por ejemplo, no sé, en el clima, ok, ya conocen la velocidad del viento, conocen la presión atmosférica, conocen la temperatura, conocen la localidad, ok, sí, pero no conocen, por ejemplo, que tal día o tal fecha de repente hicieron un festival que, no sé, desató que hubiera, no sé, un concierto así con muchas
mucho fuego, por decirlo, los de Rammstein, no sé si los han visto. No. Tipo Claro. Rammstein, así. O sea, así muy Es que extremo. sí, sí. O sea, digamos, así, pero se replicó ese concierto, hubieron varios conciertos de ese tipo y pues hubo mucho más calor de lo previsto en ese día, ¿no? Dios, Entonces, ¿cómo van a saber los meteorólogos esas causas, no? O sea, no lo pueden saber. Entonces, por eso es que un sistema, digámoslo así, un método de predicción del tiempo no puede superar más de un par de semanas, porque es totalmente impredecible. No tienen control, no tienen conocimiento de todas las variables que van a afectar a el sistema, en este caso el clima, ¿no? Ajá. O sea, de que si llega una tormenta, de que si va a llegar un huracán, un terremoto, no se puede determinar más que apenas un par de semanas, porque de ahí en fuera una pequeña variación en lo que conocen hace que totalmente todos los resultados sean diferentes. Cualquiera, o sea, hay muchísimas variables y pues no se pueden controlar, no se pueden determinar todas esas a la vez. Y Tal bueno, vez eso podría estar relacionado en por qué todavía no se pueden predecir los terremotos. justamente porque no se conoce, digamos, Inteligencia. los topógrafos no conocen tal cual todas las secciones de la Tierra, o sea, es imposible, naturalmente, ¿no? No se tiene ese estudio, o aún no lo hemos conseguido, pero por ejemplo, no se puede predecir todo porque no conocemos bien la Tierra al menos, ¿no? Entonces, quedamos mucho a la expectativa de la suerte, ahí sí entra lo que es el azar. Si nosotros digamos, un laboratorio intentamos replicar digamos, un pequeño tsunami, ¿no? Para, pues, no sé, casos de estudio. Podríamos intentar replicar las condiciones iniciales, pero eso nunca va a ser posible. Nunca va a ser posible porque hasta las pequeñas partículas que están alrededor, pues van jugando un papel importante. Y al final todo es como que algo va en cascada, por decirlo así, en ese sistema tan complejo que pues naturalmente no podemos comprender aún. Y bueno, para eso pues ya como les decía, habían algunas metáforas que decían de que no, pues un caso sonado es el de Benjamin Franklin. Bueno, ahí tomaron mucha inspiración muchos autores que decían justamente por falta de un clavo se perdió una herradura, por falta de una herradura se perdió un caballo, por falta de un caballo se perdió un jinete, por falta de un jinete pues se perdió una batalla, ¿no? Y por falta de una batalla pues la guerra. Y así, por una guerra se pierde todo un país, ¿no? Un ejemplo. O sea, no determina que por una pequeña acción ya desencadena todo, más bien es una pequeña acción que va sumándose a varias variables que nosotros desconocemos y que pues al final podrían o no podrían alterar lo que es pues un evento, ¿no? Como el efecto dominó. Exacto. Bien podría ser insignificante el que en este caso se perdiera la herradura y pues habían otros 5 jinetes más que podrían ir, ¿no? Uh-huh. Y bien podría, o sea, podría ser o que pase todo o no pase nada. Puede ser, ¿no? Sí, porque por ejemplo, en lo que mencionas, por ejemplo, podemos predecir que puede pasar todo eso. Se puede predecir, podemos tener como esa idea, pero eso no significa que realmente vaya a pasar. Es como cuando tienes un ataque de ansiedad. Sí, yo también pensé lo mismo. Que justamente ya hemos tocado ese tema, que justamente empiezan los pensamientos intrusivos de ese, ¿y si qué pasa? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? O sea, yo estoy haciéndome una idea de lo que podría pasar en el futuro, pero no significa que necesariamente vaya a pasar. Claro, eso tiene que ver con la estadística. De hecho, podemos tener la falsa idea que tenemos el control de las cosas cuando no es así. Y mucha gente también toma como que partido de, no, es que yo tengo que tener el control de todo siempre. Y eso pues también acaba afectando mucho a las personas. El que no son conscientes de sus limitaciones, ¿no? En este caso, pues de que no pueden prevenir todo, ¿no? ¿Qué tal tú quieres una boda perfecta? Estás viendo, ¿no? Que pues las mesas, ¿no? Que pues que el pastel, el vestido, todo. ¿Tú quieres que todo salga perfecto? La película de Encanto, cuando la chica quería que no lloviera en su boda, ¿no? Y entonces llega Bruno y le dice, va a llover. Y debido a ello, entonces, va a llover, ¿no? Entonces, ella se altera, se preocupa, se enoja de por qué mi hermano dice, casi me echa la sal, ¿no? Sí, y como él veía el futuro, es como le dieron tanta importancia que al final les estabilizó sus emociones y llovió. Claro, o sea, hay cosas que de plano no podemos controlar y o sea, tenemos que darnos esa idea de vez en cuando recordarlo.
sé que está bien tener ese confort de la falsa idea de que pues sí vamos a tener todo, va a salir como nosotros queremos, pero pues, lamentablemente no es así, no podemos. Y bueno, para eso, ahí les va, sí, de hecho hay algunos casos históricos que mencionan esto, o sea, por ejemplo, algo que es muy sonado y seguramente muy popular, ¿no? Que pues un rechazo en, digamos... En su sueño. No, en su sueño, ahora sí que él quería, pues, bueno, hizo una solicitud para pues la Academia de las Bellas Artes en Viena, ¿no? Pero pues lo rechazaron, ya sea por alguna falta de talento o que simplemente no sabemos el contexto de ese entonces, ¿no? Uh-huh. Pero cómo es que esa acción a lo mejor pudo desencadenar, pues se metiera ahora sí que a ser un líder, ¿no? Por decirlo así, y que pues encarnara casi como la reencarnación del mal, ¿no? En la humanidad. Ajá. O sea, cómo es que una acción permite, digamos, que pasen cosas así, ¿no? Es como la interpretación popular. Otra de esas es cuando mundial, ¿no? Por ejemplo, esto del archiduque, ¿no? El Francisco Fernando, que por ejemplo era el año de 1914, cuando pues él estaba en su carroza, estaba con su chofer, y en eso pues este cuate que se llama Gavrilo Príncipe, pues estaba como que tramando un atentado, ¿no? Pues para matarlo. En eso pues echan una granada a su equipo, echan una granada, pero rebota no en el coche donde viene el archiduque, sino que rebota hacia al coche que iba atrás, y eso altera justamente al chofer, ¿no? Dice, no, pues ¿qué está pasando? Estamos en peligro. Ahora tiene que buscar una salida, ¿no? Pues para que no le pase nada al archiduque. ¿Qué pasa aquí? Pues como no estaba previsto, pues este cuate se perdió en alguna manera en las calles, pues no escapó, digámoslo así, de Príncipe. Y pues digamos que por un desvío de una calle, pues llegó a donde lo ¿no? Pero, o sea, aquí entra el tema de que, ok, ¿qué hubiera pasado si el chofer no hubiera dado vuelta en cierta calle? Se hubiera ido hacia otro lado, ¿no? O que sí le hubiera tenido la granada. Exacto, o sea, realmente el hecho de que esa noche o ese día del archiduque mundial, o más adelante otro equipo lo intentaría también y tal vez pues daría con... Pero tenemos en cuenta que pues no solo, ¿no? Ya habían roces, había tensión entre las naciones, ¿no? O sea, pues al final, pues quién sabe, no sabemos si tuvo un impacto esa acción, o al final, pues no, y pues iba a ser, se iban a la archa mundial, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que pues nosotros interpretamos de esta teoría, ¿no? Es lo que podemos recuperar como para una aplicación diaria, ¿no? Por decirlo así. Que literalmente también era lo que hubiera pasado con... Ajá. Que justamente era soldado, él era mundial, y tengo entendido que creo que se rinde o algo así, y alguien lo salva. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran salvado? Según la gente, lo que ellos piensan, el mundial no se hubiera hecho. Pero lo que no se ponen a analizar es que no fue... Pudo haber sido el fundador del mundial, sí. Pero eso no significa que era el único. Exacto. O sea, había más gente detrás. Entonces su vida, de todos modos, alguien iba a estar en su lugar. Uh-huh. Así Y es. pues soy... Cielos, creo que solo voy a tener que mutear la situación. Porque también el nombre de él se me olvidó, que no se puede mencionar. Ah, le pondremos un bigote. Lo tendremos que mutear. Bueno, Y está bien. dijeron mucha palabra. Él. Se me olvidó, hermanos. No. ¿No? Pero se me olvida a mí. Pero está bien, no se preocupen, lo muteamos. Bueno, procedemos. Pero sí, de todos modos hubiera pasado. O bueno, Sí. al menos eso es lo que yo pienso. Sí, que aunque lo hubieran evitado con... seguramente le hubiera tocado a otra persona y pudo haber pasado. O No de la seguramente no. No de la misma manera, O pero seguramente hubiera no. pasado. Otra ¿Sabe? vez. No lo Es que sabemos. por eso vamos ahora a algo que no importa lo que hagas, sí o sí te va a Te tocar. va a Cuando te toca, te toca. Y ese es el punto de la religión también. Sí, Dice, por fin mi turno. mi turno. Ok, bueno, yo les voy a hablar, soy Dal, les voy a hablar sobre una cosmovisión cristiana, ¿no? Y como sabemos,
desde una perspectiva de cristiana, de fe, Dios es el Dios que tiene muchos nombres: Adonai, el Shaddai, Yahweh, el gran yo soy. Bueno, es el gran yo soy. Fue el creador, y desde Génesis 1, versículo 1, dice, ¿no? Que Él es el creador de... se los voy a encontrar. Mira, aquí lo tengo. Sí, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Es decir, Dios es el principio, Dios es el fin, ¿no? Y relacionado justamente con el efecto mariposa, en Primera de Crónicas, el rey David da una alabanza y dice, Primera de Crónicas 29, versículo 11, dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoraremos como el que está por sobre todas las cosas. Es decir, Dios es el que tiene el control de todas las cosas, porque Él es el creador desde el principio, Él es el principio y Él es el fin. Entonces, sí nos dio la libertad para decidir, no somos sus títeres ni sus marionetas, como muchas personas suelen creer. No lo somos, porque desde Adán y Eva, él le dijo a Adán: puedes comer del fruto de cualquier, que aparece en Génesis 2, del 16 al 17, dice: tú puedes comer de cualquier fruto del árbol que está aquí en el jardín del Edén. En el centro está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que de cierto te digo que si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Es una muerte espiritual. ¿Y qué significa una muerte espiritual? Es vivir alejado de Dios. Entonces, por ejemplo, el infierno, el Seol, bueno, lo que conocen como infierno, el Seol, no fue creado para que el hombre estuviera ahí. Bueno, el ser humano, el nombre del ser humano, estuviera ahí, porque desde un principio Dios, Él tenía una comunión fuerte con Adán, con Eva, y Él desde el principio quería vivir y habitar con ellos. El Seol fue creado para Lucifer y para los ángeles que decidieron seguirlo. No fue creado para las personas. Pero ¿qué pasa? Cuando Adán cuando Adán y Eva, fueron los dos, no solo fue Eva, fueron los dos. Ojo. Fueron los dos. Decidieron, con esa libertad que les dio Dios, de que decidieron comer de ese fruto y desobedecerlo. Esa decisión desencadenó todo lo que conocemos hoy en día. Por esa decisión. Eso nos condenó, dice. Eso nos condenó. Ahí nos llevó el mal. Maldita sea. O sea, Adán y Eva tenían todo en el jardín del Edén. Tenían la presencia del Señor. Y podría pensarse que esa va a ser la línea, ¿no? Que se quedara con Él. Pero, por la decisión que ellos tomaron de elegir la tentación a Dios, pues estamos hoy en día, el mundo como lo conocemos, ¿no? Fueron expulsados del Edén y, bueno, ya, se creó todo, bueno, pasó todo lo que pasó, ¿no? Entonces, por esa decisión, se desencadenaron un montón de sucesos hasta el día de hoy, hasta hoy en día, ¿no? Pero Dios siempre ha estado como bajo el control de todo. Entonces, sí hay variables en la vida y por supuesto que las hay. Y también la palabra no es como de que no existen esas variables, ¿no? Significa que aún existiendo esas variables, Dios tiene el control de esas variables. Y me encanta porque también Dios dice, o sea, en cuanto a si queremos elegir la eternidad con Él o la eternidad sin Él, que es pues es la muerte, es la condenación eterna. Aún en eso, Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que hemos hecho. Bueno, de acuerdo a nuestras obras, porque sí, la fe es por gracia, 100%, pero la fe sin obras fue muerta, eso dice la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Que tengo que ser buena a fuerzas todo el tiempo? No, significa que porque confiamos en Dios y nos acercamos a conocerlo y amarlo, y ese amor nos transforma. Entonces, no solo y su palabra dice, yo voy a hacer cosas nuevas cada día. Entonces, es una decisión de todos los días.
y Él nos va transformando cada día. Entonces, ese amor por Él inevitablemente causa cambios en nosotros que podemos a lo mejor ya no contestarle nada a nuestra mamá o Obrar mejor cada día. ¿Eh? Obrar mejor cada día. Obrar mejor cada día. O sea, esas es como las obras de la fe, el fruto de la fe. No es al revés de, bueno, voy a hacer las cosas bien para tener más fe. No, así no se puede hacer. No, así no se puede hacer. Porque, de hecho, el pueblo de Israel lo intentó y no pasó. O sea, ustedes leen el Nuevo Testamento y es como un pueblo de Israel inmaduro, cometiendo error tras error tras error, aún después de que Dios les dio la ley. La ley es como muestra como el pecado, lo que no le agrada. El pecado es lo que no le agrada a Dios, no es una cuestión moral, es lo que no le agrada a Dios. Punto, ya está. Entonces, obviamente, cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a otra persona y lo sabemos y aún así lo hacemos, pues ¿cómo vamos a reaccionar? Como que no te intereso, ¿no? Así lo mismo con Dios. Entonces, Dios es mucho más cercano y así, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento hay muchísimas historias, en solo yo las leo, muchísimas historias que es como un parecido al efecto mariposa. Por ejemplo, primero, Adán y Eva, por supuesto. Después Abraham, cuando Dios le dice, ¿no? Sale de tu tierra y yo te entregaré las naciones, ¿no? Y esta promesa es más en lo espiritual, no es como de que literalmente Abraham tuvo 1500, no, por supuesto que no, sino es más en lo espiritual. Entonces, todo aquel que cree en él, se convierte por supuesto, en hijo de Dios, se convierte en hermano de Cristo y se convierte en descendiente de Abraham en cuanto a lo espiritual. Es decir, la promesa que le dio Abraham, también aquellos que creen en Dios y siguen a Cristo, por supuesto, porque la palabra dice que incluso los demonios creen en Dios, pero no por eso Dios los perdona. O sea, no, solamente decir creo en Dios, no te vas a ¡Qué ganar. fuerte! Vaya. No te vas a ganar, sí, por Es que supuesto. me recordar que hay drama de My Lemon. ¡Aguante! Lo siento, lo tenía que mencionar. Y ahorita Lucifer. Ajá. La de Netflix. Entonces, ¿no? Entonces, Abraham confió en Dios, se fue de su tierra, de ahí creo la promesa de que iba a tener un hijo, aunque antes tuvo la decisión de tener un hijo con la sierva de Sarai, que era su esposa, y entonces tuvo a Ismael. Ismael es, por eso todo el conflicto de Pakistán y de Israel, se supone que todo el pueblo de Pakistán es descendiente de Ismael. Y por esa decisión que tomó Abraham, de no voy a tener un hijo con Sarai, dio a luz a Ismael. Y entonces los dos hermanos han estado en conflicto hasta el día de hoy. Ajá. O sea, esa decisión provocó hoy en día conflictos y muertes por una decisión de Abraham. 25 años después de Cristo. Sí, por una decisión. Después decide entonces cuando Dios le dice dame a tu hijo, y Abraham dijo sí, te lo doy. Y Dios le dijo, no, espérate, o sea, tú me diste a tu hijo, aunque es el único, significa pues me vale mi hijo. No, significa que confiaba tanto en Dios que sabía que no iba a matar a Isaac, o que si le daba muerto lo iba a revivir, porque Dios le dijo que él era la promesa que le había dado. Entonces confió tanto en él que dijo, sí, tómalo. Y Dios no mató a Isaac. Dijo, no, por tu fe eres justo, ¿no? Y a partir de ahí Jesús viene, o sea, es descendiente de la línea genealógica de Abraham. Entonces, una decisión provocó todo eso. Ahora, Jonás, creo que es el caso más obvio. Más obvio. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a decirles que los iba a destruir por todos los pecados que habían cometido. Jonás no quiso porque Nínive era un pueblo enemigo de Dios. Entonces, obviamente, es como si nos mandaran a nosotros a hablar con un pueblo en el Amazonas. O sea, un pueblo caníbal, ¿no? O sea, no nos va a dar miedo, por supuesto, ¿no? Entonces, Jonás dijo, no quiero. Y ahí se fue su decisión, no quiero, no. Y se fue en un barco. Pero ¿qué pasa? Que todas las variables están bajo el control de Dios. Entonces, hay momentos en donde dice, tú vas a ir a dar mi promesa, y si digo tú, eres tú. Entonces, Jonás se fue,
se fue en un barco y Dios mandó una tormenta. Y entonces ese barco no podía ni avanzar ni retroceder. Y las personas que estaban ahí podrían haber muerto. Entonces Jonás dijo, chin, fui yo. El Señor está enojado conmigo. El Señor está enojado conmigo, ¿no? Entonces le dice a los del barco que lo avienten al mar. Y lo avientan. Entonces, Dios manda un pez y se come a Jonás como en Pinocho. Así, como en Pinocho, ¿no? Entonces, ahí dentro, Jonás se arrepiente y dice, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces el pez escupe a Jonás y Dios le dice, ve y predica mi palabra, ¿no? Y entonces va Jonás y ahora va Nínive y bueno, ok, voy a tomar la decisión de hacerlo. Y por esa decisión que tomó confiando en Dios, en que Él tiene el control de las variables, el pueblo de Nínive se arrepintió y ya no los destruyó. Cuando al principio dijo, sí, los voy a destruir, ¿no? Me sentí como cuando la mamá te dice, haz esto, y dices, ¿por qué? Porque yo lo digo, porque soy tu madre. Entonces, Ay. entonces, Jonás, ¿no? Hay otras historias también, por ejemplo, Ruth era una moabita, era un miembro de un pueblo que no era del de Israel. Noemí se fue a su pueblo porque en donde estaban no había caído, no era muy buena pesca, entonces se fue allá porque creyó que iba a tener mejores oportunidades. Casó a sus hijos eran 2 hijos me parece, con 2 de moabitas de allá, y después pero sus hijos murieron, su esposo murió, entonces Noemí quiso regresar a Jerusalén, me parece que sí era Jerusalén, a su tierra, ¿no? Y Ruth, y Noemí le dijo a sus 2 nueras, creo que era Orfa y Ruth, les dijo que regresaran con su madre y con su padre, que pues ella no podía ofrecerles nada, ¿no? Ya habían muerto sus esposos, y pues ya, que se regresaran, ¿no? Por el bien de ellas. Pero Ruth tomó la decisión de no hacerlo. O sea, ella dijo, no, o sea, yo me voy contigo. Y me encanta porque dice, tu Dios será mi Dios, a donde tú vayas yo iré. Entonces fue, y después para que Ruth ayudara a Noemí empezó a recoger, en un campo, empezó a recolectar semillas. Entonces Boaz era como el dueño del campo y como vio que Ruth lo hacía por Noemí, dijo, wow, pues he visto que has trabajado mucho por tu suegra, entonces sigue recogiendo, o sea, tienes mi permiso, ¿no? Y después Ruth se casa con Boaz y después tienen un hijo que pasa a ser ascendiente de Jesús. Digo, bueno, del rey David. Entonces, una decisión que puede considerarse pequeña de, no, me voy contigo, o sea, no voy a regresar a mi tierra, voy contigo. Se volvió a casar, o sea, su casa prosperó y todavía pasó a pertenecer dentro de la línea genealógica de Salvador. Entonces, una decisión, después sí desencadena muchas cosas, ¿no? Esther también, hay muchísimos ejemplos en la palabra, ¿no? Que son como decisiones para lo eterno. Entonces, no los voy a decir. Hay uno también muy impactante que creo que es el de la esposa de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Entonces, Lot bueno, una vez que Abraham se salió, cuando Dios le dijo que se fuera, Lot se fue a vivir me parece que a Gomorra. Y era un pueblo donde estaba pues, muy lleno de pecado, ¿no? Entonces se fue a vivir allá y después 2 ángeles fueron a visitar a Lot. Y los ciudadanos fue muy raro cuando leí, los ciudadanos de ese pueblo fueron con Lot y le dijeron, sabemos que vinieron 2 hombres a verte, ¿no? Entonces, saca a los que queremos tener sexo con ellos. Así. Entonces Lot dijo, no. Un café, ¿no? Sí, no, entonces le dijo, primero buenas tardes, ¿no? ándale, ¿no? Entonces dijo, no, o sea, Lot dijo, tengo 2 hijos, o sea, cuando lo hice me dije, ok, pero lo voy a hacer después. ¿No? Como de que, no, a mis invitados no, tengo 2 hijas que son vírgenes y quieren hagan lo que sean con ellas, ¿no? Sí, así lo dijo, o sea, después lo voy a investigar bien, ¿no? También por el contexto, sí, ajá. Entonces, ellos dijeron, no, nosotros queremos a tus invitados. Y Lot no quiso, ¿no? Entonces se fueron contra Lot porque lo querían golpear de que no había dejado que sacara a sus invitados para que ellos se acostaran con ellos. Entonces, los ángeles lo quitaron, lo salvaron y le dijo, sal de
pueblo que que Dios lo va a destruir. Dijo, llévate a toda tu familia y vete, ¿no? Y no mires atrás. Entonces Lot se fue a una aldea cercana, destruyó a Sodoma, a Gomorra y a las aldeas que estaban vecinas, pero a una no, porque los ángeles le dijeron que se fueran a las montañas y dijo, no voy a poder llegar hasta allá, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ok, o sea, concedemos tu petición, vete a un pueblo, ¿no? Y ya se fue Lot, pero los ángeles le dijeron, no miren atrás. Y entonces... Y que ven. Qué chisme No. puede más. Y entonces la esposa de Lot se volteó para ver porque empezaba a caer fuego del cielo, ¿no? Con Entonces, curiosidad. ¿no? Ajá. Mató a la esposa. y la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Como en Medusa. ¿De sal? ¿De sal? Qué Entonces, o sea, una decisión miedo, chica. Una decisión llevó a, o sea, la esposa de Lot estaba entre salvarse, literalmente, de la destrucción, o no. Que Y le dieron el decidió, chance de pues, ¿no? salvarse. y Exacto. la salsa O sea, una por decisión, el chisme. cambió completamente, pues, o sea, el destino de una persona, la vida de una persona, ¿no? Entonces, hay muchas historias y quisiera terminar, ok, pero ¿cómo se ve esto en lo cotidiano? Les voy a contar pues, de mi testimonio un poquito. Yo apenas empecé a ser cristiana hace como 2-3 años, más o menos. Y yo en la secundaria fui diagnosticada por trastorno de ansiedad y trastorno de depresión mayor. En la secundaria tuve video, entonces pues estaba muy mal. Llegué a tratamiento psicológico. Copiamos esa palabra. Ay, perdón. Ay, sí es cierto. Bueno, Ya ya no no lo voy a... palabra desvivir. Ah, La Desvivir. desvivisión. La darse de desvivisión. baja de la vida. Ok. Automorición. Ay, perdón, bueno, que ya no lo voy a mencionar. Ajá. Entonces, cuando entré a la universidad, pues ya tenía un diagnóstico y los trastornos no es como que se curen, porque no se curan, pero se puede aprender a vivir con ellos y a evitar que nos afecten como nos afectan en nuestras vidas diarias, ¿no? En la familia, nuestra pareja y demás, ¿no? Entonces, y que los trastornos no es como algo malo, porque es una respuesta de nuestra mente para afrontar cierta situación. Entonces, en un principio nos funcionó, pero ya después tienden a ser disfuncionales, entonces ya ahí es cuando hay que tratarlos. Pero no es como hay que demonizar a los trastornos, porque, pues no, o sea, en un primer momento fue la mejor forma en cómo la persona pudo lidiar con lo que estaba pasando. Entonces, ajá. Entonces, pues ya seguí mi tratamiento y todo. ¿Qué pasa? Que a veces hay un tiempo en donde tenemos como un pico de depresión, entonces empezamos a tener ideación suicida. Automorición. Empezamos a tener ganas de ya no seguir. Ganas Ajá, ganas de ya no seguir. Y darse de baja. De darse de baja, exacto, ándale, de darse de baja. Ajá. De ya no, o sea, y podemos empezar a tener muchas conductas, ¿no? Autodestructivas hacia uno mismo. Entonces, pero puede haber momentos en donde no tengamos esos picos. O sea, esos picos pueden darse durante un tiempo, pero después se puede regularizar y ya no tener ese pico. Pero esos picos dentro del trastorno existen, o sea, se pueden dar. Entonces, yo ya estaba como tranquila, entré a la universidad, pasó un tiempo, pasaron ciertas cosas, empecé a tener otra vez ideas de ya no querer seguir y ya estaba muy mal. Entonces, empecé a tener ideación, ya saben, ajá. Esa. Imaginación, muchachos. Esas imaginaciones. Esas imaginaciones, ¿no? Entonces empecé a tener eso y yo intenté de todo, o sea, yo no creía en Dios, decía como, Por la familia, ¿no? no creía en Dios, o sea, no creía en Dios, no lo reconocía ni nada. Y cuando pasó eso, intenté de todo, o sea, hablé con mi mamá, cuando para mí en ese entonces era algo súper difícil abrirme emocionalmente a ella. Lo hice, busqué redes de apoyo, busqué terapia y nada, yo seguía muy mal. Y fue cuando conocí a Dios. Entonces, decidí, solo fue como una noche, le dije a Dios que reconocía que existía, que me ayudara porque yo ya no podía.
Y al día siguiente desperté así como llena de energía, llena de vida, llena de comerme el mundo. Cuando yo había tenido un pico de depresión de como por 6 meses. O sea, en una noche no se quita. No sé, no cambia. O sea, el pico de depresión sí va bajando, pero es como Gradual. No es como de que ya mañana ya súper feliz y ay, quiero hacer todo. No, ¿Y eso te no pasó? pasa. ¿Y a ti Y no me te pasó? pasó, y me pasó. Me pasó, Caso de excepción. Caso aislado. no, me pasó porque conocí a Dios y lo acepté. Y a partir de eso mi vida cambió completamente. O sea, no significa que ya no tenga el trastorno, pero la diferencia abismal es que antes, cuando no tenía a Dios, sí llegaba a querer hacer, sí tenía conductas autodestructivas conmigo. Y ahora, aunque todavía tengo ideación, en algunos momentos, ya no quiero atentar contra mí. Ya no. O sea, busco a Dios y esa decisión de buscarlo, o sea, pues es por la razón por la que estoy aquí. Entonces, cada día es como de que, Dios mío, bueno, no siempre, ¿verdad? Porque obviamente soy persona y cometo muchos errores también. Pero sí es como, gracias a las decisiones que tomo día con día, no solo es para mi vida eterna, sino me ayuda a mí a mejorar en mis relaciones con mi familia, con mis amigos, y incluso me ayuda a sentirme bien conmigo misma y a estar bien. Entonces, pues ese fue mi efecto mariposa, ¿no? O sea, ahí hay una alabanza que me gusta mucho, que no recuerdo bien como la tonada, pero hay una parte donde dice, si no te hubiera conocido, quién sabe qué hubiera sido de mí, o sea, si no te hubiera conocido, no sé dónde hubiera estado, ¿no? Y yo como que recordando el momento, pensé, yo a lo mejor ya ni siquiera estaría aquí, yo. Y gracias a la decisión que tomé, que fue Dios quien me encaminó a tomarla, hoy en día estoy aquí y vivo una vida increíblemente feliz. Obviamente con mis picos y todo, y con mis errores y todo, pero ya no quiero atentar contra mí, sino que cada vez que me siento mal, acudo a Dios. Entonces, esos son mis efectos mariposa. No es solo algo en lo eterno, sino son decisiones que también se van tomando diarias, que no solo ayuda para tu vida y tu elección en la eternidad, sino para tu vida diaria. Y qué bonito, ¿no? Qué loco, porque ella tuvo su efecto mariposa y al mismo tiempo ella es nuestro efecto mariposa. Literal, la encarnación del efecto mariposa es Dal. Literal, sí. Qué bonito, qué bonito. Ahora entienden por qué ese es el efecto. En efecto, En efecto, es el efecto. Claro que sí. Bueno, para concluir esta mesa redonda, como se dieron cuenta, pues tenemos puntos de vista muy, no aislados, pero sí muy generales con respecto a varios pensamientos de la comunidad, de los más populares, ¿no? En cuanto al científico, el religioso, Lillo nos compartió algunos psicológicos y de su origen. A continuación, yo creo que esto también fue mucho parte del spoiler del episodio pasado. Sí. En cuanto a un tema que curiosamente siempre terminamos tocando, que es el esoterismo. Es que es la base del cafecito con Lillo. Literal. O sea, donde nos fuimos a meter a un lugar donde había todas las religiones en un solo lugar. Ese fue nuestro efecto mariposa. Claro. No, pero sí, como dice, cada una de las decisiones que tomamos es un efecto, es como un mini efecto mariposa. Porque Exacto. claro que va a terminar decidiendo lo que va a hacer de nosotros durante ese minuto, hora, rato, año. Y es por eso como dice, güey, en el Kung Fu Panda, los accidentes no existen, yo soy bien creyente de eso, los accidentes no existen. Porque no puede salir de la nada, tiene que a fuerzas pasar algo que lo provoque. Pero pasando ya al lado esotérico, vamos a tocar el primer punto, que es la red energética del universo. Perdón. Por ejemplo, aquí dice, desde el esoterismo, sostiene que el universo es una red de energía viva. Eso también va algo como con lo físico, ¿no? O sea, teoría de las cuerdas. O sea, que todo está dentro de una masa, como si fuéramos tipo slime. Todo está conectado aunque no lo querramos. Y no es solo materia, sino también vibración, intención y conciencia. Esta red no está limitada por las leyes físicas como el tiempo o el espacio,
lo que significa que, como les digo, todo está conectado. Cada ser, pensamiento, emoción y acción emite una frecuencia energética. No recuerdo cómo se llama ese experimento, pero es uno donde colocan, me parece que son 2 lechugas. Ajá. Y son 2 lechugas y las están cuidando una persona. Siempre las riega y les habla bonito, como lo que le dicen, háblales bonito a las plantas y van a crecer bien. O sea que no es tanto lo que tú le digas, sino la manera en cómo le digas, la planta lo va a recibir. Entonces ahí les está cuidando y todo, y de repente llega una persona extraña, ajena, que nunca había entrado, llega y corta una lechuga, que estaban las 2 juntas, ¿no? La corta y se la lleva. Y entonces la otra lechuga, no es que se ponga triste, pero como que lo resiente de alguna manera, porque cuando esta persona desconocida regresa, logran captar unas frecuencias más bajas en la lechuga que se quedó. Y a pesar de que la persona desconocida llega, la empieza a regar y le habla bonito, entre comillas, esa vibración sigue baja, porque ya sabe lo que le pasó a la otra. O sea, es como de, ¿cómo lo vas a ver si no tiene conciencia? ¿No? Sin embargo, estaban conectadas. Es como los árboles que tienen comunicación por las raíces, incluso cuando pues, no tienen boca, no tienen ojos, pensamientos. ¿Cómo se comunican? Pues mira, hay un bosque que explica lo contrario. Bueno, estas son frecuencias que viajan y se entrelazan con las de otros seres y elementos del universo, así como una red neuronal en el cerebro. Y pues así es como reacciona o responde el universo. También está el efecto dominó, que es el que mencioné hace rato. Es cuando una persona experimenta una transformación, pues su vibración cambia. Este cambio afecta a la red energética global, provocando movimientos sutiles que pueden influir en otras personas o situaciones incluso a miles de kilómetros. Aquí dice un ejemplo. Una mujer que decide sanar su linaje femenino puede estar influyendo, sin saberlo, en otras mujeres de su entorno o de su familia, que sienten un impulso repentino por hacer lo mismo. Igual, desde mi experiencia, en el caso de mi familia, es como una especie de karma y también tiene que ver con todo este tema. El karma es, en pocas palabras, lo que tú hagas se te va a regresar. Y seguimos en la misma línea del efecto mariposa. La decisión que tú tomes te va a afectar a la larga sí o sí. Tenemos como una especie de karma en que las mujeres de mi familia tienen mala suerte con los hombres. Desde mi tatarabuela, cuando se casó, tuvieron una hija. Después de la primogénita, pueden llegar a tener otros dos, ahora sí un niño, pero siempre después de la primogénita, el hombre le es infiel a la mujer. Qué raro. No es cierto. Y ha sido como una especie de karma que en mi familia ha sido de generación en generación y no se ha parado hasta ahora. Entonces, quien se dio cuenta de esto fue mi mamá. Siento que estoy arrastrando algo que se viene haciendo en mi familia desde hace mucho tiempo, porque ¿qué es lo que hacía su tatarabuela, por ejemplo? Sabía de la infidelidad, pero nunca lo confrontaba, siempre cedía, ¿no? No hacía algo para mejorarlo o resolverlo, solamente lo aceptaba, vivía con esa culpa, y su abuela también. Mi abuela también, hasta que mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Rompió con esa línea y empezó a ella salir adelante. No puedo decir que ya se haya roto esa especie de karma, porque no me he casado. Ay, cuando me case les cuento a ver qué tal. Si pasa o no pasa. A la boda. Pero sí provocó que en sus hermanas hicieran lo mismo, porque también les fueron infieles. Su hermana de en medio se divorció de su esposo y estaba viviendo una vida mejor a cuando estaba juntada. Y también la menor. Entonces cada una lleva sus procesos. No es como mira, ella ya lo hizo, yo también lo quiero hacer. Sin embargo, sí es como ¿por qué tengo que estar soportando algo que no me hace bien? Sí es el efecto dominó. Un pequeño cambio. Es como una especie de amiga date cuenta, pero involuntario. Ajá, casi. Bueno, no tan involuntario porque pues
sí es algo que tú quieres hacer para cambiar. Ujú. Lo que pasa es que no te dicen, porque mi familia es así, si tú le dices, ay, ya, sepárate, no lo van a hacer. Porque dicen, no. Ellas se dieron cuenta. Ya pues, y así es como se cambió. Luego también están las sincronicidades y resonancia. Estas sincronicidades actúan como nudos o cruces dentro de la red energética, donde varias líneas se entrelazan para manifestar eventos, encuentros o aprendizajes clave. Esa es algo así como la serie de Loki, como con los multiversos, y Spider-Man, algo así. Y el tiempo como ilusión energética. En esta red el tiempo no es lineal, sino multidimensional. Lo que haces hoy puede resonar hacia el pasado y el futuro, incluso sanar memorias kármicas o abrir posibilidades futuras. Por eso se dice que una decisión aparentemente pequeña puede cambiar tu destino y el de otros. Si va a decir algo, adelante. No, es que justo ahorita con lo que estabas comentando de lo de las mujeres y esto que acabas de decir, justamente apenas había leído algo que decía que una mujer que decide sanar, porque digamos que, y esto es real, o sea, cuando hay un linaje de mujeres usualmente ya viene fracturado, bueno, no usualmente, siempre viene fracturado, y eso empieza desde las bisas, las bisabuelas, que arrastra la tatarabuela, que la arrastra la bisabuela, a la abuela, abuela, a la mamá, a la hija. Y usualmente la hija, que ya viene siendo es la tata, la bisa, la abuela, la mamá, la hija, que usualmente es la quinta generación, es la que decide romper con ese patrón. Y lo que se dice es que cuando una mujer decide romper ese patrón, genera un efecto 7 generaciones antes y 7 generaciones después. O sea, ese va a ser como el efecto. Tú estás trabajando en ti, pero también va a repercutir en esas generaciones, tanto en las anteriores como en las que vienen. Como justamente la sanación. Ajá. Oh, qué bonito. Que es la sanación del linaje. ¿Qué ves? No, yo no. No. Es que así nos comportamos. Disculpen, se me olvidó que estábamos aquí transmitiendo. Ahora, el siguiente punto es el poder de la intención y la manifestación, pero al mismo tiempo va con la reencarnación y caminos del alma. Es otra de las razones un poco parecidas a las que nos acaba de exponer Dal, que si Dios ya tiene previsto que esto va a pasar, es porque va a pasar. O sea, Él tiene el control de todo esto. Algo así es con respecto a la reencarnación. Hay muchas series, webtoons, cómics, películas, T-dramas, que normalmente sucede algo, pongamos de ejemplo el de Cásate con mi marido, ¿no? La chica tiene cáncer, descubre a su marido siéndole infiel con su mejor amiga, qué raro. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, Leo? ¿Qué me ves? Los descubre y ella no se da de baja de la vida, le dan de baja de la vida ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Ella reencarna en su misma persona en muchos años antes, pero con las mismas experiencias, pensamientos y recuerdos que tiene ella ya en esta línea actual, por así decirlo. Dios, el universo o cualquiera que haya sido esta fuerza mayor que le haya dado la bendición de volver a la vida y poder salvarse, pues le está dando esta oportunidad, ¿no? De, ok, ahora tienes que cambiar las cosas, tienes que hacer las cosas mejor o tienes que evitar esto para que no vuelvas a tener el mismo destino. Y sí sucede. Pues algo así es con respecto a la reencarnación. Tú dices, ¿es realmente destino? ¿Si puedo cambiarlo o no? También hay otros donde reencarnan en otras personas que no tienen nada que ver, pero bueno. Yo no coincido mucho con respecto a la reencarnación, sin embargo hay muchos que dicen que tú eliges la vida que vas a vivir en la reencarnación. Incluso decides cómo vas a reencarnar, como un animal, como una persona. ¿Han visto la de Goblin? ¿Quién no ha visto Goblin? Bueno. ¡Ay, Leo! No, muy mal. Ay. Bueno,
en Goblin tienes que pasar, me parece que primero ser un pez, después un pato y después tienes que ser varias cosas antes de volver a ser un humano y vivir como un humano. Es un ciclo de la vida que no tiene fin. Luego está lo del karma y existen las almas compañeras y evolución conjunta. No todas las almas con las que nos cruzamos son almas gemelas, que son las que normalmente conocemos como las románticas, ¿no? Medias Existen otras. naranjas. Esas serían las llamas gemelas. Ok. Está bien. Pero existen las almas compañeras con quienes compartimos etapas clave de la vida. Estas almas llegan cuando lo necesitamos, nos reflejan, nos confrontan y nos impulsan a evolucionar. Quizá eso es lo que ustedes son ahora entre sí. Como una hada madrina. Que te impulsa. Te dijo hada madrina, ¿verdad? Soy hada madrina. No, porque una hada madrina viene sola. Bibidi, Y en las babidi, almas bu. compañeras, o sea, es como ahorita nosotros. O sea, muchos oseas. O sea, O sea, O sea, porque cuando nos conocimos, y esto es parte de nuestra historia de vida ahorita, cuántos años que llevamos juntos. Primero comenzamos una, que fue Dal, conociéndome a mí, ¿no? Éramos amigos. Conocíamos a Leo, pero ahí de vista, así como, ay, mira ese güey, está medio chistoso, ¿no? Éramos Dal y yo, y después nos juntamos o nos acercamos más a Leo, por una razón que ya no tiene importancia ahora, pero Que será tema para después. para después, otro tema, otro será otro chisme. tema. ahora. Pero a pesar de que ya teníamos más cercanía con Leo, no teníamos como este vínculo que tenemos hoy en día. No era tan estrecho, era más como de compañerismo. Sin embargo, cuando completamos este círculo con Li Jun, que literal era una completa desconocida. Sí. De nada la conocíamos, literal fue un día y de repente de... ¿qué dije? están bonitos tus audífonos. Está bonita tu lapicera. Ese fue tu efecto mariposa. Mis audífonos. Sí, los audífonos cambiaron De todo moda. Claro que sí. El conocerla, el seguirnos viendo tan seguido, el que de Todos repente los llegue días. Dal y diga, quiero bailar, ¿bailas conmigo? Sí, vamos a buscar más gente que quiera bailar. Y de repente ya estábamos en un En la concurso. Facultad de Medicina. Terminando el proceso de inscripción. Así de, ¿qué acabamos de hacer? Literal. Sí pasa así. Sí. Siento que no fue una conexión inmediata. Sin embargo, gracias a esas vivencias, porque sí tuvimos una que otra pelea, muy chiquita, pero la tuvimos, o diferencias, a pesar de eso lo supimos afrontar, aun cuando no tenemos la completa confianza en el otro. Y mírenos ahora, estamos aquí grabando Veamos aquí. un episodio de aniversario del podcast. Organizándonos para un viaje. Exacto. Muy pronto. Festejando las graduaciones de los unos de los otros. Muy pronto. Y así sucesivamente. Y esto me lleva a los guías espirituales y aleteos invisibles. Porque a pesar de que cada uno era un individuo, también no es tanto como Dios. Sin embargo, estos guías espirituales son como los ángeles de la guarda que tenemos cada uno, que nos pueden guiar a la persona que sea la correcta para nosotros. Y con correcta no significa que siempre nos vaya a hacer bien, sino que tengamos que aprender de esa persona, que tengamos que confrontar algo de esa persona también. Son los guías que nos van guiando en ese camino. Y las señales siempre. Es que siempre hay señales. Señal de advertencia. Que uno no vea las señales. Sí. Eso. No, yo conozco a alguien que sí ve las red flags, pero le gusta estar ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe quién sea? ¿Quién sabe quién sea? Sí soy. Efecto rebote. Y por último, los aleteos invisibles, que son como el aleteo de una mariposa. Puede desencadenar una tormenta a kilómetros. Estos guías provocan aleteos invisibles. Decisiones pequeñas que transforman tu rumbo, que es como lo que decía Dal. Las decisiones que tú tomas todos los días para seguir en el camino de Dios, me parece, ¿no? Que puede haber dicho sí, o un plan, haber cruzado una palabra con alguien, o incluso haber empezado un proyecto como este. Y pues lo del destino, que no sé si en el destino haya libre albedrío, porque lo dudo. Pero bueno, eso es lo que se plantea. En pocas palabras,
No importa lo que hagas, tú ya estás dentro del slime y sí o sí va a afectar. Exacto, del efecto mariposa. Así es. Es que la vida en sí es un efecto mariposa. Mm. O sea, desde el lado donde lo veas, o sea, desde el lado científico, desde el lado religioso, De la desde el lado ficción. psicológico, desde el lado Literario. educativo, desde el esotérico, o sea, Social. de absolutamente todo, incluso hasta en las películas está, o sea, está, como dijimos, en Volver al Futuro, está en Terminator, En Flash. está en Flash, claro que está en Flash, está en, a ver, espérenme, También está en la literatura. Hay un K-drama que se en llama Tren. literatura. Está en las películas como también la de X-Men, las de Avengers, en Spider-Man. Sí. Tu efecto mariposa es cuando te enseñé Mamamoo. Y tú estabas recio que no querías escuchar K-pop y mírate. Mi efecto mariposa fue Jackson Black, El entonces. literal Jackson. Fue el Jackson. Claro que sí. Contigo El que mío fue. también fuiste tú. Me volvió una otaku gracias a ti. Muchas de nada. O sea, y al final de cuentas, es que también el efecto mariposa tal vez no nada más se presente como en situaciones, sino, o sea, pueden ser personas que también está alineado con situaciones kármicas, con destinos, con espiritualidad. O sea, es que está en todo. Está en todo. Vaya, Literalmente. Sí que depende mucho de la interpretación que nosotros queramos darle. Of Ahora course. sí que hay sí. muchos enfoques y yo creo que es justo aprovechar alguno de ellos pues para que no apliquemos a la vida, ¿no? Algo podemos rescatar y para eso hemos mostrado tantas posturas y Y aguantarme dice, bájale. Bueno, súbele. ¿Qué cosas? mi primera Pequeños problemas técnicos. Ya sabes, siempre pasan. Siempre están presentes. Oye, ¿puedes moverte tantito? Es que Otra vez, porfis. no está No, o sea, Ándale, ahí está. bravo. Un aplauso, por favor, al ingeniero. Thank you. De nueva cuenta, equipo Cafecito con Zoom. Es que no les dijimos, pero otra vez volvimos a cambiar la locación. Ah, sí. Porque ya saben, puente. Entonces, sí, ya no fueron paros. Ya fue más de una situación de... Ya por el paro. Sí, ya paró el paro. Pero volvimos a cambiar la locación. Entonces, a su podcast nómada de confianza. No, mamá. sí, ¿eh? Y sí, Ahora pero a ver, sí, la despedida. despedida. El área Dal. Le gusta. El tono, ella es poeta. A ver, va. ¿no? ¿Yo? Sí, a ver, va. Ok. Con todo esto, concluimos que quizás nunca sabremos qué tormentas evitamos o provocamos con nuestras decisiones. Pero lo que sí es que podemos mirar atrás y reconocer que lo mágico no fue solo lo que hicimos, sino habernos encontrado en el momento perfecto. Porque en este universo nada es casualidad. Aplausos. Aplausos, claro que sí. ¡Bravo! Bravo. Tú te trabas. A ver. Que de nueva cuenta, así nos llevamos. Es que estos Así dos que se no llevan están pesado. Súper pesado. Súper pesado. Es que no saben, amigos, pero así se llevan. Así es. Pero, a ver, para el spoiler del próximo episodio, Ajá. es que no se los dije. Es que nos No, sí, centramos tanto sí. en lo de He que se nos fue. Que se nos fue. El Entonces, spoiler está en... a ver, en recuerden que habíamos inaugurado una sección de mujeres emblemáticas, que es cada 2 meses, o 3, cada 3. Entonces, el tercer mes, ya hicimos 3 meses el de Cleopatra. Ya. En Fast. ¡Qué En cosas! Cortinas. Bueno, pues ya se viene el tercero, que va a ser una nueva mujer emblemática, Ya. que está en obras literarias, está en Broadway, En está películas. en películas, está en la historia. O sea, está en todos lados. Es iconic Ajá. porque el novio, el vestido, Ay, los vestidos, la canción, es que es icónica. Es icónica. Como siempre, Iconic. mujeres emblemáticas. ¿Quién le dobla la voz al español? Talía, ¿no? Ándele, Ya con eso. exacto, podía, ya con eso. ya, es muy fácil. O sea, la película es de Fox. Es Talía, ¿no? Sí, sí está Ah. bien. Tatiana- Ella canta una vez Tatiana en es Megara. diciembre. No, no es Megara. Ella, no. Es Talía. Aquí está Lía. Mi mamá.
Le dejaremos el spoiler lo dejaremos acá. Es una mujer emblemática que está en películas, está en Broadway. Novio icónico, vestidos icónicos, canción cantada por Thalía icónica. Y hasta ahí le dejaremos. Mujer emblemática, claro que sí. Así es. Y de ahí nos iremos hasta septiembre. Con el mismo formato de spoiler. No. O sea, nuestro siguiente episodio es de mujeres emblemáticas. Y de mujeres emblemáticas no tendremos episodio hasta septiembre. Así es. Que también se viene bueno. Así es. Porque va ad hoc con la fecha. Otro spoiler del siguiente episodio es la fecha en que se va a subir. 18. Oigan bien, gente. Exactamente, porque les dijimos que 18 está en todos lados. Pero dile como sonidero. Oh. A ver. No. Sí. Que lo diga. 18. Escuchen atentos. 18. No creo que sea sonidero. No fue sonidero. Pero sí. 18 de junio. 18 de junio. Ese también es un spoiler que va a ser el día de su nacimiento, el día en que sale el podcast. Ya mejor diga que cómo se llama. Hay que se quede. Digo, di. Sí. Pues, Ya mejor cuenta la novela. no. Para el siguiente mes, para el siguiente episodio. Bueno, Y ahora recuerden sí, seguirnos en nuestras Las redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Insta como. A cafecito _con _Lizun. Y en TikTok nos pueden. ¿Qué? ¿Qué? Se me fue. En TikTok nos pueden encontrar como cabecito.com.lizun. Ajá. No olviden darle like, suscribirse, activen las notificaciones porque YouTube de repente actúa de maneras muy extrañas. Sí. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube. Denle prioridad a YouTube, por favor. También nos pueden encontrar en Spotify y Amazon Music. Sí. Pero denle prioridad a YouTube. Sí, compartan. Y compartan. Compartan. Y ahora sí, nos escuchamos en el siguiente episodio. Y esto fue Cabecita con Lizun. Chao.